SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar la vida de Natalia Ginzburg a través de su obra. Natalia Ginzburg es una de las grandes autoras italianas del siglo XX, si no la más importante. Novelista, ensayista, dramaturga, autora de títulos inolvidables, fue además una mujer comprometida políticamente, preocupada por su tiempo y que ha explicado muy bien su entorno y su momento histórico. Hay que leer a Natalia Ginzburg. Nació como Natalia Ledì el 14 de julio de 1916 en Palermo. Sus padres se llaman Lidia Tanzi y Giuseppe Ledì. En la familia son 5 hermanos, Natalia es la pequeña. Los 4 hermanos mayores han nacido en Florencia, pero la familia se muda a Cerdeña porque el padre obtiene una cátedra de anatomía humana en Sassari. Y pocos años después se trasladan a Palermo, donde nace Natalia. Italia ha entrado en la Primera Guerra Mundial en 1915. Carlo Tanzi, abuelo materno de Natalia, se dedicaba a la política activa y era un socialista comprometido, amigo de los fundadores del Partido Socialista Italiano. Lidia, la madre de Natalia, dejó la casa familiar a los 18 años y se mudó a Florencia a estudiar medicina, pero no acabó la carrera porque conoció al padre de Natalia y se casaron. Mi abuela paterna no aprobaba ese matrimonio porque mi madre no era judía. Además, le habían contado que era una católica muy devota. Pero no era verdad. En la familia de mi madre nadie iba a la iglesia ni hacía la señal de la cruz. En 1919, cuando Natalia tiene 3 años, su padre recibe una oferta de la Universidad de Turín. Son años muy complejos. En plena posguerra, el precio de los alimentos aumenta y la familia necesita nuevos materiales, tanto del colegio como de ropa, y el salario de Giuseppe no les da para permitirse lujos. Natalia escribe por aquella época en Turín su primer pareado, Palermín, Palermín, eres más lindo que Turín, que su familia celebra como señal de una vocación precoz. Sus hermanos, Mario y Alberto, también escribían versos. Durante los primeros 5 años, al igual que sus hermanos, Natalia no va a la escuela, recibe clases en casa debido al temor de su padre a que se contagien de alguna enfermedad. La madre le enseña aritmética y geografía. En casa, con sus hermanos, hay conversaciones y discusiones sobre política. Las cosas que mi padre respetaba y valoraba eran el socialismo, Inglaterra, las novelas de Zola, la Fundación Rockefeller, la montaña y los guías de montaña del Valle de Aosta. Las cosas que mi madre amaba eran el socialismo, los poemas de Paul Verlaine, la música y, sobre todo, Lohengrin. En las calles de Turín es cada vez más común ver marchar a los camisas negras. Mussolini ha tomado el poder en 1922. Su padre vuelve a menudo enfadado del trabajo porque cada día descubre nuevos seguidores fascistas entre sus colegas. Giuseppe Ledì no solo no oculta su desprecio al fascismo, sino que proclama sus ideas cuando se encuentra con conocidos. A los 7 años, a Natalia le explican qué es el socialismo. Me contaron que era igualdad de bienes e igualdad de derechos para todos. Me pareció algo que era imprescindible concretar de inmediato. Me resultó raro que aún no se hubiera puesto en práctica. Recuerdo al detalle la hora y la habitación en que me regalaron esta frase, que me pareció clarísima e indispensable. Natalia escribe un poema por día y desde que ha aprendido a leer y a escribir, esa es su pasión. Como sus hermanos se ríen de sus textos, ella los escribe en un cuaderno que engancha con alfileres a su enagua. A los 8 años escribe una obra de teatro llamada Diálogo y que trata sobre una familia y donde utiliza las frases que escucha en su familia. Y a los 11 años Natalia entra en el Liceo Alfieri, algo que supone un cambio total en su vida. Su única alegría en aquellos años es escribir. A los 13 años cae en sus manos la primera novela de Moravia, Los indiferentes. Natalia la relee una y otra vez con el objetivo de aprender a escribir. También lee a muchos autores italianos como Guido Gozzano, Sergio Corazzini o D'Annunzio, que ella considera casi perfectos, y a Chekhov, al que admira. Su forma extraordinaria de entrar en una historia. Una forma directa y liviana, rapidísima y apremiante, como alguien que de pronto abre de par en par una ventana o una puerta para mostrarle al lector los rasgos de una figura humana o de un grupo de figuras humanas.
volver audible el sonido de sus voces, sugerir sus diferentes estados de ánimo y luego cierra esa puerta o ventana con la misma rapidez ante el lector absorto, entretenido o asombrado. A los 17 años, uno de sus hermanos le pide un cuento para mostrárselo a Benedetto Croce, que dice que está en la sala. Natalia se lo da sabiendo que es una broma y cuando va a la sala para escuchar el veredicto, obviamente no encuentra al filósofo, sino a un amigo de su hermano, Leone Ginsburg. Leone le dice que su cuento le ha gustado y que lo va a enviar a la revista literaria Solaria. Leone es 7 años mayor que Natalia. Empieza a visitarla con frecuencia. Pasean por las tardes por los barrios periféricos de la ciudad. Natalia se resiste a aceptar que ha encontrado a la persona adecuada, pero poco a poco no puede dejar de admitir lo especial y profundo que resulta ese contacto. Nos damos cuenta de que nunca antes habíamos tenido una relación así con un ser humano. Después de un tiempo, todos los seres humanos nos parecían tan inofensivos, tan sencillos y pequeños. Esta persona, mientras camina a nuestro lado, con su perfil serio y su paso totalmente distinto al nuestro, posee una capacidad infinita de hacernos todo el bien y todo el mal. Y sin embargo, estamos infinitamente tranquilos. Leone Ginsburg ha nacido en Odessa, parte entonces del Imperio Ruso, que ahora es Ucrania, a ver hasta cuándo. En 1923, Leone ingresa en el legendario Liceo Clásico Massimo d'Azeglio, donde conoce a los hermanos de Natalia. Este liceo está destinado a una futura clase burguesa. La enseñanza está muy vinculada a los sectores antifascistas de la ciudad. Hay una educación política, cultural, moral. Mientras no tiene la ciudadanía italiana, Leone se abstiene de cualquier participación en política, pero una vez consigue la nacionalidad, empieza a actuar en política con grandes convicciones antifascistas. A finales de 1932, Leone Ginsburg obtiene un puesto como docente en la Universidad de Torino para dictar una cátedra libre de literatura rusa, pero lo pierde en 1934 porque, al igual que el padre de Natalia, se niega a prestar el juramento oficial de fidelidad fascista. Al padre de Natalia lo meten en la cárcel, está preso unos 20 días. Leone Ginsburg también es condenado a 4 años de cárcel, pero una amnistía lo pone en libertad. Durante los 2 años que permanece en prisión, Natalia le envía cartas que firma como Giulietta. Él responde con cartas maravillosas. La capacidad de Leone para escuchar era inconmensurable e infinita. Sabía cómo prestar profunda atención a los asuntos de los demás, incluso cuando estaba hundido en pensamientos sobre sí mismo. Leone Ginsburg es amigo del escritor Cesare Pavese, pero su verdadera pasión es la política. Trabaja con Giulio Einaudi en la editorial Einaudi, fundada por ellos 3, Cesare Pavese, Giulio Einaudi y Leone Ginsburg. Natalia y Leone deciden casarse y al padre de Natalia no le parece bien. Al irse a vivir con Leone, Natalia se encuentra ante una situación novedosa para ella. No sabe nada de cosas de casa. De hecho, se alegra cuando alguien los invita a cenar. Mientras, en Italia, a partir de la segunda mitad de 1938, se empiezan a implementar las leyes raciales del régimen fascista que discriminan a los judíos. A Natalia y a Leone les quitan los pasaportes. Leone pierde la ciudadanía y se convierte en una apátrida. El padre de Natalia pierde su plaza de profesor. En abril de 1939 nace el primer hijo de Natalia, Carlo, y un año más tarde, en 1940, el segundo, Andrea. En junio de 1940, Leone es desterrado a Pizzoli, un pueblo de montaña en los Abruzos. Durante 3 años, el matrimonio y sus 2 hijos viven allí. Sobre su estancia en los Abruzos, Natalia escribe en un artículo recogido en la edición de Las Pequeñas Virtudes lo siguiente. Cuando vine al pueblo del que hablo, al principio todas las caras me parecían iguales. Todas las mujeres se parecían, ricas y pobres, jóvenes y viejas. Casi todas tenían la boca desdentada. Allí las mujeres pierden los dientes a los 30 años por las fatigas y la mala alimentación, el esfuerzo de los partos y la lactancia, que se suceden sin tregua. Pero después, poco a poco, empecé a distinguir a Vicenzina de Secondina, a Annunziata de Adolorata, y empecé a entrar en todas las casas para calentarme con sus fuegos distintos. Leone mantiene su activismo y sigue trabajando al frente de la editorial Einaudi y en el diario L'Italia Libera. Todas las noches mi marido y yo nos dábamos un paseo. Todas las noches caminábamos del brazo hundiendo los pies en la nieve. Las casas que bordeaban la carretera estaban habitadas por gente conocida y amiga, y todos salían a la puerta y nos decían: «Vayan con Dios». A veces alguno preguntaba: «¿Pero cuándo vuelven a su casa?». Mi marido decía: «Cuando termine la guerra».
¿Y cuándo terminará esta guerra? Usted que sabe tanto y que es profesor, ¿cuándo terminará? En 1941, Natalia escribe el cuento Mi marido, un relato inquietante en primera persona en el que una mujer narra la imposibilidad del amor dentro de un matrimonio por conveniencia y el drama de una mujer que jamás será amada por su marido. Así comienza Mi marido. Cuando me casé tenía 25 años. Lo había deseado durante mucho tiempo y había pensado con frecuencia, con una suerte de pesimista melancolía, que no tenía muchas probabilidades. Era huérfana de padre y madre y vivía en provincias con una vieja tía y con mi hermana. Llevábamos una existencia monótona y aparte de tener limpia la casa y de bordar unos grandes manteles con los que luego no sabíamos muy bien qué hacer, no teníamos ocupación clara. De vez en cuando venían señoras de visita con las que hablábamos largo rato acerca de los manteles. El hombre que se quiso casar conmigo vino a casa por casualidad. Tenía intención de comprarle a mi tía una finca de su propiedad. No sé cómo se había enterado de la existencia de aquella finca. A pesar de ser médico rural, tenía una considerable fortuna. Llegó en coche y, como llovía, mi tía le dijo que se quedara a comer. Vino algunas veces más y al final me pidió que me casara con él. Le hice ver que yo no era rica, pero él me contestó que eso para él no tenía ninguna importancia. Meses después, impactada por la nostalgia que siente de Turín, de su madre, de sus amigos, Natalia escribe su primera novela, El camino que va a la ciudad. Como ella misma cuenta, sus personajes son los vecinos del pueblo que ve desde su ventana y con los que se cruza por las veredas, mezclados con sus amigos y parientes más cercanos. En este texto, Natalia no les da apellidos a sus personajes ni nombres a los pueblos. Es Leone el que le sugiere el título. Así comienza El camino que va a la ciudad. El Nini vivía con nosotros desde que era pequeño. Era hijo de un primo de mi padre. Sus padres habían muerto y habría tenido que vivir con el abuelo, pero el abuelo le pegaba con una escoba y él se escapaba y venía con nosotros. Al final el abuelo murió y le dijeron que podía quedarse en nuestra casa. Sin contar al Nini, éramos 5 hermanos. La mayor era mi hermana Zalea, que se había casado y vivía en la ciudad. Yo era la segunda. Y después venían Giovanni, Gabriele y Vittorio. Se suele decir que una casa en la que hay muchos hijos es una casa alegre, pero a mí no me parecía que hubiera nada de alegre en nuestra casa. Yo tenía intención de casarme pronto y de marcharme, como había hecho Azalea. Azalea se había casado a los 17 años. Yo tenía 16, pero todavía no me había pedido matrimonio a nadie. También Giovanni y el Nini se querían marchar. Los únicos que todavía estaban contentos eran los pequeños. Siguiendo el consejo de su gran amigo Cesare Pavese, el libro se publica con seudónimo. Lo firma Alessandra Tornimparte. Esto está relacionado con las leyes raciales que le impiden utilizar su apellido, Leví, claramente judío. En el pueblo nadie sabe que ella ha escrito esta novela. En 1943 nace la tercera hija del matrimonio, Alessandra. La madre de Natalia la ayuda mucho con la niña, mientras Leone tiene que desplazarse hasta Roma para dirigir la filial romana de la editorial Einaudi. Tras la posible llegada de los soldados alemanes, Natalia decide huir con sus hijos a Roma. Así lo cuenta en Las pequeñas virtudes. Me marché del pueblo el 1 de noviembre de 1943. Había recibido una carta de Leone, traída en mano por una persona que vino de Roma, en la cual me decía que abandonara el pueblo inmediatamente, porque allí era difícil esconderse, y los alemanes nos identificarían y nos llevarían a otra parte. Ahora los otros confinados también se habían escondido aquí y allá, en el campo o en las ciudades más próximas. Finalmente llegan a la capital y se reúnen con su padre. Natalia dice que al llegar a Roma respira y piensa que comenzará una época feliz para ellos, pero se equivoca. Se alojan cerca de Piazza Bologna. Leone dirige un diario clandestino. Lo detienen 20 días después de que Natalia y los niños lleguen a Roma. Es la última vez que Natalia lo ve. Leone llega a la prisión de Regina Coeli, es interrogado y torturado. El 4 de febrero sale del último interrogatorio cubierto de sangre. Esa misma noche le escribe una carta a Natalia y pocas horas después fallece. Mi marido murió en Roma en la cárcel de Regina Coeli pocos meses después de que dejáramos el pueblo. Ante el horror de la muerte solitaria, ante las angustiosas alternativas que precedieron a su muerte, yo me pregunto si esto nos ocurrió a nosotros que comprábamos las naranjas en la tienda de Giraud y nos paseábamos por la nieve.
Entonces yo tenía fe en un porvenir fácil y alegre, lleno de deseos satisfechos, de experiencias y de empresas comunes. Pero aquella fue la mejor época de mi vida. Y solo ahora que ha pasado para siempre, solo ahora lo sé. Este fragmento es el final del capítulo Invierno en los Abruzzos de Las Pequeñas Virtudes. Desde entonces firma siempre como Natalia Ginzburg. Los compañeros de la editorial son los que cuidan y arropan a Natalia, le dan trabajo y apoyo. Ella siente la editorial como un refugio. Por el momento decide regresar a Turín, donde todavía viven sus padres. Textos de Natalia como La madre o A propósito de las mujeres permiten ver al lector la angustia con la que carga Natalia Ginzburg en esos momentos, después de la pérdida de Leone. Las mujeres tienen la mala costumbre de caer en un pozo de vez en cuando, de dejarse embargar por una terrible melancolía, ahogarse en ella y bracear para mantenerse a flote. Ese es su verdadero problema. Las mujeres se avergüenzan a menudo de ello y fingen que no tienen problemas, que son enérgicas y libres y caminan con paso firme por las calles con grandes sombreros y bonitos vestidos y los labios pintados y un aire resuelto y altivo. Pero nunca me he encontrado con una mujer en quien no haya descubierto al poco rato algo doloroso y lamentable que no he visto en los hombres. Un peligro continuo de caer en un gran pozo oscuro. Algo que proviene del temperamento femenino y tal vez de una secular tradición de sometimiento y esclavitud que no será nada fácil vencer. Natalia Ginzburg va a la editorial a trabajar por las mañanas y deja a los niños con su madre. Se levanta al alba para poder escribir, cuando todavía está todo en silencio, costumbre que mantiene hasta el final de su vida. Retoma la escritura de un texto propio y el resultado es una maravillosa novela breve. Y eso fue lo que pasó. Así comienza esta novela. Yo le dije, dime la verdad. Y él me contestó, ¿qué verdad? Dibujó algo a toda prisa en su cuaderno y me lo enseñó. Un tren largo, muy largo, con una gran nube de humo negro, y él asomándose por la ventanilla y saludando con un pañuelo. Le pegué un tiro entre los ojos. El marido le ha dicho que le prepare un termo para llevárselo de viaje, así que ella se va a la cocina, prepara el té, le pone leche y azúcar y lo echa en el termo. Mete también el vasito y luego regresa al estudio. Entonces él le enseña el dibujo y ella coge el revólver que está en el cajón de su escritorio y le dispara. Desde hacía tiempo pensaba que iba a acabar haciéndolo cualquier día. Luego me puse el impermeable y los guantes y salí de casa. Me tomé un café en el bar y empecé a caminar sin rumbo por toda la ciudad. El día estaba fresco y había una brisa suave que anticipaba lluvia. Me senté en uno de los bancos del parque público. Me quité los guantes y me miré las manos. Me quité el anillo y lo guardé en el bolso. Llevábamos casados 4 años. En una ocasión me dijo que quería dejarme, pero luego murió nuestra hija y así fue como seguimos juntos. Quería que tuviésemos otro hijo. Decía que me iba a hacer mucho bien. Y por eso, durante la última época, acabamos haciendo mucho el amor. Al final, nunca llegué a quedarme embarazada de otro hijo. Ella se lo ha encontrado haciendo las maletas y le ha preguntado a dónde va. Él le ha dicho que a Roma, a resolver un asunto con un abogado. Le ha sugerido que se vaya a casa de sus padres y así no estará sola porque no sabe cuándo va a regresar. Ella piensa que tal vez no vuelva nunca, así que también hace la maleta. Le pide que le diga la verdad. Le pregunta si se va con ella. Y él le contesta que su problema es que tiene demasiada fantasía. Ella le dice que prefiere saber la verdad, sea cual sea. Él se ríe y recita un verso de la Divina Comedia. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el banco. No había nadie en el jardín público. Los bancos estaban húmedos por la niebla y el suelo estaba cubierto de hojas secas. Me puse a pensar en lo que había hecho. Me dije a mí misma que dentro de un rato tendría que ir a la comisaría de policía y explicar más o menos cómo habían sido las cosas. No iba a ser nada fácil. Me habría gustado empezar por el primer día, cuando nos conocimos en casa del doctor Gaudensi. Y eso fue lo que pasó, se publica en la editorial Einaudi en 1947. Es una narración oscura, desesperada, violenta, donde el dolor por la pérdida impregna toda la obra. Ella misma lo explica. El disparo nació por casualidad. Deseaba escribir, encontré un disparo y le seguí la pista. Pero el disparo no responde a una necesidad real de la historia. La historia sucede a disgusto y en otro lugar. El disparo era precisamente un propósito.
habría sido justo que esa mujer no hubiese disparado, sino que simplemente hubiese imaginado que disparaba. Cuando la escribí tenía la mente confusa y enredada en la oscuridad. Por esa razón, lo que aún está vivo en esta historia, y como es lógico en esa mujer, es precisamente la oscuridad, la confusión y el enredo. En esa época, durante su trabajo en la editorial Einaudi, Natalia Ginzburg conoce a Elsa Morante, con quien tendrá una amistad hasta el final de sus días. En abril de 1948 se celebran elecciones y Natalia habla en varios actos públicos a favor del Partido Comunista Italiano. Convencida por el escritor Felice Balbo, Natalia Ginzburg ingresa en el Partido Comunista Italiano, que abandonará en los años posteriores, desencantada. En septiembre de 1949 se reencuentra con Gabriele Bandini en Venecia, un joven de la burguesía romana que se acabará convirtiendo en su segundo marido. Es profesor universitario en Trieste, pero su pasión es la música y el cine, así que también trabaja como crítico y escritor. Ese mismo año, Natalia escribe un ensayo titulado Mi oficio, donde habla de su relación con este medio, con la escritura. Mi oficio es escribir y yo lo sé bien. Cuando escribo historias, soy como alguien que está en su patria. Por lo demás, ni siquiera podría imaginar mi vida sin este oficio. Gabriele Bandini visita a Natalia en Turín y finalmente se queda en Turín para dar clases. Un día Natalia anuncia a su familia que se va a casar con él. Se casan en la primavera de 1950, por la iglesia. En junio de 1950, su gran amigo Cesare Pavese recibe el premio Strega por su novela El hermoso verano. Pavese viaja a Roma para recoger el premio, parece feliz y contento. Sin embargo, en agosto de ese mismo año se suicida. Ha sido uno de los mejores amigos de Leone Ginzburg y de Natalia. Tiempo después, Natalia Ginzburg publica un ensayo sobre la pérdida de Cesare Pavese, retrato de un amigo, incluido en Las pequeñas virtudes. Murió en verano. No estaba ninguno de nosotros. Para morir eligió un día cualquiera de aquel tórrido agosto y la habitación de un hotel cerca de la estación. En la ciudad que le pertenecía, quiso morir como un forastero. Poco después de su muerte fuimos a la colina. Contemplamos cómo caía la noche de septiembre sobre las riberas cubiertas de hierba y los campos arados. Éramos todos muy amigos y nos conocíamos desde hacía muchos años, personas que habían trabajado y pensado siempre juntas. Como ocurre entre quienes se quieren y han sufrido una desgracia, tratábamos de querernos más y de ayudarnos y protegernos unos a otros, porque sentíamos que él, de alguna manera suya misteriosa, siempre nos había ayudado y protegido. Estaba más presente que nunca al pie de aquella colina. En 1952, Natalia prepara su mudanza a Roma. Gabriele ya está viviendo allí, trabajando como profesor de literatura inglesa en la ciudad. Lo más difícil para Natalia es despedirse de la editorial, pese a que va a trabajar en la sede de Roma. Mientras tanto, sigue explorando la novela y publica Todos nuestros ayeres, una historia de dos familias burguesas con el trasfondo de los años del fascismo, justo antes y durante la guerra y hasta la liberación. Es la crónica de una vida cotidiana donde todas las certezas se van cayendo poco a poco. Retrata los sueños truncados y el pesimismo de una generación que ha sufrido la guerra, la soledad, la incomprensión, la aparente calma de la monotonía que se rompe de golpe con trágicas noticias. Como señala Elena Medel en el prólogo, Todos nuestros ayeres se lee igual que una historia de amor y de amistad, una historia sin piedad donde la infelicidad doméstica viaja hacia nosotros, una epopeya de muchachas y muchachos que aprenden mientras crecen, una tragedia de hombres y mujeres que serían diferentes si hubieran nacido en otra familia, en otro país o en otra época. Queremos contarles la escena de la muerte del padre con la que comienza el segundo capítulo de Todos nuestros ayeres. Fue en Los Guindos, donde el padre se sintió mal por primera vez. Estaba tomando café y de repente la mano que sujetaba la tacita empezó a temblarle y el café se le derramó en los pantalones y él estaba doblado, respirando con ruido. Hipólito va en bicicleta a buscar al médico, pero el padre no quiere que vaya al médico y dice que ya se encuentra mejor y que aquel médico además es un granuja y que él lo que quiere es volverse enseguida a la ciudad. Pero acude el médico, un tipo bajito, con un pelo rubio que parece plumón de pollito, amplios pantalones como de turco y calcetines a cuadros. Y de repente el padre se hizo amigo suyo, porque descubrió que no era un granuja y que odiaba al delegado del fascio y al sargento de carabineros y al muchacho de piedra que estaba en medio de la plaza del pueblo.
El padre decía que era una suerte haberse puesto malo, porque así había conocido a aquel médico pequeñito al que él había tomado por un granuja y resultaba ser un chico estupendo. Todos los días tienen un rato de tertulia y se cuentan cosas, y al padre hasta casi le dan ganas de leerle algún fragmento de su libro de memorias, pero Hipólito siempre se lo desaconseja. Hipólito ya no puede salir a pasear al campo, tiene que quedarse sentado todo el día en el cuarto del padre y ponerle las inyecciones, darle las gotas y leerle en voz alta. Pero el padre ya no quiere a Goethe, ahora quiere novelas policíacas. Se marcharon como siempre a finales de septiembre. Solo la señora María y Justino salieron un poco antes, porque a Justino lo habían suspendido en griego. Una vez en la ciudad, el padre volvió a encontrarse mal. Había adelgazado y tosía mucho. Va a visitarlo el médico, que no tiene nada que ver con aquel pequeñito del pelo plumón, y que no se queda de tertulia con él, no le escucha y hasta lo trata mal. Le prohíbe fumar. El padre le da a Hipólito la bolsa de tabaco, le pide que la meta en un cajón, lo cierre y guarde la llave. Pero al cabo de un rato pide el tabaco. Cuando Hipólito no se lo da, el padre se queja de la gente que se toma todo al pie de la letra, hasta que Hipólito le tira la llave encima de la mesa. De pronto un día, cuando estaban todos sentados a la mesa, vieron llegar al padre en pijama y zapatillas, con un montón de folios bajo el brazo. Era el libro de memorias. Preguntó si estaba encendida la estufa, y la estufa estaba encendida porque ya hacía frío. Entonces metió los folios dentro de la estufa, y todos le miraron con la boca abierta. Salen llamaradas por la puerta abierta de la estufa y el libro de memorias se quema mientras nadie entiende nada. El padre dice que ahora hay que reescribirlo todo desde el principio. No quiere oír hablar de volverse a la cama ni de vestirse. La toma con Hipólito y acaba echándolo de la habitación. Le pide a Conchetina que sea ella quien le lea algo en voz alta, pero le dice que lee mal, con mucho tonillo, y que mejor lo deje. Se metió en la cama y ya no se pudo levantar. Cada vez se ponía un poco peor, se estaba muriendo, y todos lo sabían. Él, el primero, por supuesto. Pero hacía como que no. Él, que antes de ponerse malo de verdad, siempre estaba hablando de la muerte. No habla más que para pedir las cosas que necesita. Justino y Ana tienen prohibido entrar en el cuarto del padre y lo ven desde la puerta, tendido en la cama, con los brazos flacos y peludos por encima de la colcha, con la nariz cada vez más blanca y más afilada. De vez en cuando hace una señal a los dos chicos para que entren. El cuarto huele a alcohol. Por debajo del armario asoman los zapatos largos y puntiagudos del padre, que se sabe que ya no andará más porque está a punto de morir. El padre murió por la mañana. Ana y Justino estaban en el colegio y la señora María los fue a buscar con un pañuelito negro anudado al cuello. Los besó muy seria en la frente y se los llevó. Para besarlos había tenido que ponerse de puntillas, porque los dos eran ya bastante más altos que ella. En el pasillo del colegio el director está allí mirándolos. Generalmente es adusto, pero aquella mañana está muy amable. Suben al cuarto del padre. Conchetina, arrodillada, llora. En cambio Hipólito está inmóvil, de pie, con aquella cara suya pálida y seca. El padre estaba completamente vestido sobre la cama, con corbata y zapatos. Y un rostro ahora muy dulce, ya no sudoroso ni estremecido, sino sereno y hermoso. La crítica recibe todos nuestros ayeres como el aporte de Ginsburg a la literatura de la Resistencia. Le conceden el premio Bellón. Está considerada como su mejor novela. Natalia Ginsburg es minusvalorada muchas veces por autores coetáneos, seguramente por su afán por escribir sobre lo cotidiano o las pequeñas cosas, pero Todos nuestros ayeres se convierte en una novela importante dentro de la literatura italiana del siglo XX. Natalia se va acostumbrando a la vida en Roma. Viven en el barrio del Trastevere, sus hijos mayores ya van al instituto. Natalia comparte con su marido la pasión por el cine, se llevan bien, pero también tienen grandes peleas y discusiones. En septiembre de 1954 nace su hija Susanna, con hidrocefalia. La niña es operada en Dinamarca, sobrevive, pero con una grave discapacidad. En octubre de 1956 muere la madre de Natalia a los 79 años por un infarto. Esta pérdida le afecta mucho a Natalia. En 1957 le surge una nueva idea para una novela, Sagitario. Con una estructura casi sin diálogos, cuenta la historia de una viuda que, para ahuyentar el tedio que padece desde la muerte de su marido, deja la casa de campo donde ha vivido durante años y se traslada a la ciudad. Así comienza Sagitario. Mi madre compró una casa en un arrabal de la ciudad. Era una casita de 2 plantas rodeada de un jardín desaliñado y húmedo. Más allá del jardín había huertos de coles y más allá de los huertos estaban las vías del ferrocarril. El jardín, en aquel mes de octubre, estaba
Estaba completamente tapizado de hojas podridas. La casa tenía unos pequeños balconcitos de hierro y una escalerilla externa que bajaba hasta el jardín. En las 4 habitaciones de la planta baja y en las 6 del piso de arriba, mi madre había puesto las pocas pertenencias que había traído de dronero. Camas altas de hierro chirriantes y quejumbrosas, con pesadas colchas de seda floreada, algunas sillitas tapizadas con volantes de muselina, el piano, las pieles de tigre y una mano de mármol que descansaba sobre un pequeño cojín. Junto a mi madre también habían venido a vivir a la ciudad mi hermana Julia y su marido, la hija de nuestra prima Teresa, de 11 años, que debía empezar el instituto, un caniche blanco de pocos meses y nuestra criada, Carmela, una muchacha sombría, despeinada y coja, que se consumía de la nostalgia y se pasaba las tardes apoyada a la ventana de la cocina, escrutando el horizonte cubierto de nubes y las colinas lejanas, detrás de las cuales se imaginaba que estaban Dronero, su casa y su viejo padre sentado junto a la puerta con el mentón apoyado en el bastón, maldiciendo y soltando disparates. Chabacana, mandona y sumamente quisquillosa, sobre todo en lo que respecta a sus hijas, la viuda traba amistad con la enigmática Cilia y pronto las dos mujeres planean abrir juntas una galería de arte. Sagitario es un ejemplo del encanto de la narrativa breve de Natalia Ginzburg, una historia narrada por una de las dos hijas de la viuda con un tono aparentemente distraído e intimista. Ginzburg habla de las decepciones con las que la vida castiga a la viuda, tan arrogante como vulnerable. Sagitario se publica en un tomo junto a Valentino y La Madre y recibe el premio Viareggio, uno de los más prestigiosos de Italia. Valentino es un relato delicioso que cuenta la historia de un hombre que, a pesar de que sus padres están convencidos de que se convertirá en un gran hombre y sus hermanas, en cambio, creen que no es más que un joven vanidoso, egoísta y frívolo, más preocupado por sus conquistas que por sus estudios de medicina, se compromete con una mujer rica pero poco agraciada y 10 años mayor que él, que acabará con los sueños de Valentino y de sus padres. Natalia Ginzburg habla en este relato de las expectativas sociales y de género, de las diferencias de clase y del matrimonio y el dinero como cárceles. Este es un fragmento de Valentino. Mi hermano estudiaba medicina y siempre necesitábamos dinero. Si no era para el microscopio, era para los libros o las tasas. Mi padre creía que iba a ser un gran hombre. No había ninguna razón para que lo creyera, pero así lo creía. Lo había empezado a pensar desde que Valentino era pequeño y tal vez, sencillamente, le resultaba difícil dejar de hacerlo. Mi padre se pasaba el día en la cocina desvariando solo. Imaginaba que Valentino se convertía en un médico famoso. Iba a congresos en las grandes capitales de Europa y descubría nuevas enfermedades y medicinas. Pero Valentino no parecía tener muchas ganas de ser un gran hombre. En casa solía jugar con el gatito y fabricaba juguetes para los hijos de la portera con un puñado de serrín y cualquier trapo viejo. Hacía perros y gatos y hasta diablos con cabezas enormes y cuerpos largos con nudos. O se vestía de esquiador y se miraba en el espejo. No iba a esquiar porque era vago y no soportaba el frío, pero le había pedido a mi madre que le hiciera un traje completo de esquiador todo negro con un gran pasamontañas de lana blanca. Se sentía muy guapo vestido de ese modo y se paseaba frente al espejo, primero con una bufanda al cuello y después sin ella. Luego se asomaba al balcón para que lo vieran los hijos de la portera. El relato La Madre está actualmente incluido en el volumen A propósito de las mujeres, que contiene relatos que se incluyeron en Cinque Romanzi Brevi e Altri Racconti, el volumen póstumo en el que Einaudi recogió las obras de Natalia Ginzburg que excedían el molde tradicional de la novela y exigían otro nombre. Así comienza La Madre. La madre era menuda y delgada, algo cargada de hombros. Vestía invariablemente una falda azul y una blusa de lana roja. Tenía el cabello negro rizado y corto, untado siempre con aceite para que no se le encrespara tanto. A diario se depilaba las cejas y las transformaba en 2 pececillos negros que se escurrían hacia las sienes. Se empolvaba el rostro con unos polvos amarillentos. Era muy joven. No sabían qué edad tenía, pero parecía mucho más joven que las madres de sus compañeros de escuela. Los chicos siempre se sorprendían al ver lo gordas y viejas que eran las madres de sus compañeros. Fumaba mucho y tenía los dedos manchados por el tabaco. Fumaba incluso de noche en la cama antes de dormirse. Dormían los 3 juntos, en la gran cama de matrimonio con la colcha amarilla. La madre ocupaba el lado de la puerta.
Sobre la mesilla de noche tenía una lámpara con la pantalla cubierta con un paño rojo, porque por la noche leía y fumaba. A veces volvía muy tarde. Los chicos se despertaban y le preguntaban dónde había estado. Ella casi siempre respondía: «¿En el cine?» o bien «en casa de una amiga». Ellos ignoraban quién podía ser esa amiga, porque la madre jamás había recibido la visita de ninguna amiga. A finales de 1958, Gabriele es nombrado director del Instituto Italiano de Cultura de Londres. Al poco tiempo se muda allí toda la familia. En un pequeño cine junto al Támesis, Natalia Ginzburg descubre la filmografía de Ingmar Bergman. Los hijos mayores de Natalia, Carlo y Andrea, van a visitarla, y cuando se van, ella se queda triste y deprimida y se da cuenta de que no le gusta Londres. En 1959 nace su hijo Antonio, con grandes problemas de salud y que solo vivió un año. En 1961, Natalia Ginzburg vuelve a tener ganas de escribir. Acude a los lugares de su infancia, Turín, el Piamonte. En algún momento se ha avergonzado de su origen burgués y lo ha dejado apartado en sus textos, pero en ese momento, en ese Londres que le despierta la nostalgia, quiere volver a sus orígenes, a sus inicios, a su historia familiar. Así surge Las palabras de la noche, una novela ingeniosamente creada, un mundo ficticio que se enriquece aún más por su estructura narrativa. Así comienza Las palabras de la noche. Había acompañado a mi madre al médico. Volvíamos a casa por el camino que bordea el bosque del General Sartorio y sigue por el alto y musgoso muro de Villa Bottiglia. Era octubre, comenzaba a hacer frío. En el pueblo, detrás de nosotras, habían encendido los primeros faroles y el globo azul del Hotel Concordia iluminaba la plaza desierta con una luz irreal. Dijo mi madre: «Noto como un pipo en la garganta. Al tragar me duele». Dijo: «General, buenas tardes». El general Sartorio había pasado junto a nosotros, levantando el sombrero sobre la cabeza plateada y llena de rizos, el monóculo en el ojo y el perro de la correa. Mi madre dijo: «¡Qué pelo tan bonito todavía a esa edad!». Dijo: «¿Has visto cómo se ha puesto de feo el perro?». Como cuenta Colm Toibin en el prólogo de la novela, el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial proyectaron una sombra irrevocable en la imaginación de Natalia Ginzburg. Se abrió camino en todos los aspectos de las vidas que escenificaba en sus libros, convirtiéndose en algo casi habitual, casi trivial. Cuando la guerra llegó a su fin, Natalia Ginzburg se interesó por manifestaciones más mundanas del conflicto, las que surgían en el seno de las familias, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre versiones contrapuestas de la realidad, entre narraciones contrapuestas del pasado. Y esos conflictos acabarán siendo el tema de Las palabras de la noche, ambientada en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, un tiempo de paz. Solo la naturaleza de los propios personajes, sus espíritus quebrantados y sus personalidades polémicas vendrán a romper esa paz. A finales de 1961 acaba el contrato de Gabriele en Londres y deciden regresar a Roma. A su regreso a Italia, Natalia escribe sin parar. Decide reunir en un mismo tomo diferentes artículos que ha ido escribiendo a lo largo de los años. Su hijo Carlo le ayuda con el orden, a escoger, y se acaba convirtiendo en el principal interlocutor de sus obras. Esta obra se publica en 1962 bajo el nombre de Las pequeñas virtudes. La propia Natalia Ginzburg explica el contenido en el prólogo. Los ensayos aquí reunidos aparecieron en diversos periódicos y revistas. Agradezco a esos periódicos y revistas que me hayan permitido reimprimirlos. Las fechas son importantes e indicativas, pues explican los cambios de estilo. No he hecho correcciones a casi ninguno de estos escritos. Soy incapaz de corregir un escrito mío si no es en el preciso momento en que lo estoy escribiendo. Después de un tiempo ya no sé corregir. Por eso, este libro tal vez no tenga mucha uniformidad de estilo, por lo que pido disculpas. Es un libro absolutamente delicioso, desgarrador a ratos. Ya les hemos ido citando algunos fragmentos del libro porque recorre toda su vida y explica muchas de las cosas que le han pasado. Después de Las pequeñas virtudes, Natalia Ginzburg empieza a escribir un libro sobre su propia familia, que culmina en Léxico familiar. Hasta ese momento los libros de Natalia han tenido muy buena acogida, pero siempre entre circuitos selectos de escritores o intelectuales.
En cambio, Léxico familiar es el primer libro que llega a un amplísimo público. Natalia Ginzburg escribe a mano en el sofá durante las primeras horas de la mañana. Le da a su hijo Carlo las páginas que ha escrito. Él las lee como si de una novela por entrega se tratase y le da su opinión. Cuando el padre de Natalia se entera de que está escribiendo una autobiografía, le escribe desde Turín pidiéndole que no menoscabe la reputación de la familia. Léxico familiar es una novela de rememoración, pura, desnuda, descubierta y declarada. No sé si es el mejor de mis libros, pero seguro es el único libro que escribí en un estado de absoluta libertad. Escribirlo era para mí lo mismo que hablarlo. Natalia Ginzburg gana en 1963 el premio Strega. Elena Medel, en el prólogo de la novela, señala que Natalia Ginzburg, con la experiencia de su propia tragedia, la de una familia herida por la dictadura y por la guerra, logra el milagro de la identificación. Como los grandes autores y las grandes obras de la literatura, crees que la novela habla de ti mismo. Lo curioso es que en Léxico familiar se cuenta una verdad disfrazada de invención y estas memorias tan peculiares se leen igual que una rara novela. De hecho, Natalia Ginzburg lo aclara en el prólogo. Todos los lugares, hechos y personas que aparecen en este libro son reales. Nada es ficticio. Siempre que, debido a mi costumbre de novelista, inventaba algo, me sentía obligada a destruirlo. Hasta los nombres son reales. Al escribir sentía tan profunda intolerancia por cualquier invención que no he podido cambiar los nombres verdaderos. Me han parecido inseparables de las personas que los llevan. Puede que a alguien no le guste encontrarse aquí con nombre y apellido, pero a esto no puedo responder nada. Solo he escrito lo que recordaba, por eso quien intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Natalia Ginzburg también tiene vinculación con el mundo del cine. En la primavera de 1964, Pierpaolo Pasolini le ofrece el papel de María Magdalena en su película El Evangelio según Mateo, y Natalia acepta. Su relación con el teatro es muy profunda. Natalia Ginzburg se da cuenta de que quiere escribir una comedia justo cuando la actriz Adriana Asti le pide que escriba una pieza para ella. Natalia entonces escribe Me casé por alegría. Es la primera de un total de 11 obras de teatro. La obra se estrena en 1965 en Turín y es un gran éxito y es llevada al cine años después. Tras el éxito de su primera pieza dramática, escribe la comedia El Anuncio, que obtiene el Premio Internacional Marzotto y que se estrena en 1968 en Londres bajo la dirección de Laurence Olivier, nada menos. 2 años después llega a Roma, dirigida por Luchino Visconti. Este es el arranque de Me casé por alegría. ¿Dónde está mi sombrero? ¿Tienes sombrero? Lo tenía, ya no lo encuentro. Yo no recuerdo ningún sombrero. Puede que sencillamente no lo recuerdes. Hace mucho que no me lo pongo y nosotros solo hace un mes que nos conocemos. No digas solo hace un mes que nos conocemos, como si no fuese tu mujer. Eres mi mujer desde hace una semana y en toda esta semana, en todo el mes pasado, no me he puesto el sombrero. Me lo pongo solo cuando llueve mucho o cuando voy a un funeral. Hoy llueve y tengo que ir a un funeral. Es un sombrero marrón, blando, un buen sombrero. A lo mejor está en casa de tu madre. Puede ser. ¿Por casualidad no lo habrás visto entre mi ropa? No, pero he hecho meter toda tu ropa en naftalina. A lo mejor el sombrero estaba ahí. ¿Vas a un funeral? ¿Quién ha muerto? Ha muerto uno. ¿Desde cuándo tenemos a Vitoria? Desde el miércoles, hace 3 días. ¿Y lo primero que se te ocurre es decirle que ponga en naftalina toda nuestra ropa de invierno? ¿La tuya? Yo no tengo ropa de invierno. Tengo una falda, una camiseta y un impermeable. ¿Has hecho meter toda mi ropa en naftalina tan rápido? Tan rápido. En junio de 1969 muere su segundo marido, Gabriele Bandini. Ha enfermado de repente por una hepatitis viral. A principios de 1970, la editorial Einaudi publica el libro póstumo de Bandini, Selva e Torrente. Y Natalia Ginzburg, también en 1969, reúne los artículos que ha publicado desde diciembre del 68 en el diario turinés La Stampa para dar lugar al libro Nunca me preguntes, dedicado a Gabriele. Son unos textos que se asemejan al formato de un diario, aunque ella misma dice que nunca logró llevar un diario como tal. 10 años después de la publicación de Léxico familiar, Natalia Ginzburg no ha escrito ninguna novela. Habrá que esperar hasta 1973 para que publique Querido Miguel.
Esta novela nos cuenta la historia de un hijo perdido, Miguel, que abandonó de joven su familia, que se casó en un país lejano y que tras una vida poco ordenada murió en otro país lejano en circunstancias poco claras. Su madre podrá llorarlo, pero nunca entender sus secretos. Natalia Ginzburg habla de la relación entre generaciones y de la proximidad y lejanía de lo humano, de la soledad esencial y de su vacío. Así comienza, querido Miguel. Una mujer llamada Adriana se levantó de la cama en su nueva casa. Estaba nevando. Aquel día era su cumpleaños. Cumplía 43. La casa estaba en pleno campo. A lo lejos se veía el pueblo sobre una pequeña colina. El pueblo estaba a 2 kilómetros, la ciudad a 15. Hacía 10 días que la mujer se había venido a vivir a esta casa. Se puso una bata de encaje color tabaco. Metió los pies, largos y flacos, en unas pantuflas color tabaco, deshilachadas, adornadas de piel blanca muy sucia y raída. Bajó a la cocina, se preparó una taza de Nescafé y se lo tomó mojando muchas galletas. Encima de la mesa había unas mondaduras de manzana y las envolvió en un papel de periódico, con destino a unos conejos que no le habían traído todavía, pero que le había prometido el lechero. Luego fue al cuarto de estar y abrió las contraventanas. En el espejo colgado encima del sofá, saludó a aquella figura alta que la estaba mirando con su melena de cobre corta y ondulada, la cabeza pequeña, el cuello largo y firme y unos ojos verdes rasgados y tristes. Luego se sentó delante del buró y se puso a escribir una carta al único hijo varón que tenía. Querido Miguel. En 1974, Natalia Ginzburg decide publicar un libro de ensayos con algunos de los artículos que ha escrito entre 1969 y 1974 para La Stampa y el Corriere della Sera. Se titula Vida imaginaria. En 1980, la editorial Einaudi le pide que traduzca a Madame Bovary. En el prefacio de esta edición, Natalia describe la traducción como un ejercicio sanador, revitalizante, que pide una relación con las palabras distinta a la de la escritura propia. Natalia Ginzburg traduce autores como Marcel Proust, Marguerite Duras, Gustave Flaubert o Guy de Maupassant. En 1983 publica La familia Manzoni, un libro que escala a los primeros puestos de las listas de libros más vendidos de Italia. Es la biografía de una familia que se lee como una novela. Ese mismo año participa en las elecciones parlamentarias como candidata independiente del Partido Comunista Italiano, que suele incluir a famosos en sus listas. Se siente anclada a los ideales del partido y le gusta la idea de hacer algo útil. Sus amigos la alientan. Resulta elegida y cada mañana, desde entonces, sale desde su casa en el centro de Roma, pasa junto al Panteón y va a Montecitorio, sede de la Cámara, pero odia hablar en público y sus intervenciones son las más cortas que han registrado los taquígrafos del Parlamento, algunas de 40 segundos. En 1984, Natalia Ginzburg publica La ciudad y la casa. Dice Elena Medel en el prólogo que es la novela más caprichosa de Natalia Ginzburg, la novela en la que con mayor libertad se permite el juego, la experimentación sutil. Cuenta una historia a través de las voces de amigos, hijos y padres sin que nadie se atreva a mostrar sus emociones. Nos habla del vacío que se instala en el ánimo y en los espacios que habitamos cuando ya no hay razón para conservar lo que antes nos parecía importante. Así comienza La ciudad y la casa. Querido Ferruccio, he sacado el billete esta mañana. Viajaré el 30 de noviembre dentro de un mes y medio. Hace una semana facturé 3 baúles. Van llenos de libros, trajes y camisas. Cuando lleguen llámame, pues sé que te resulta más fácil llamar por teléfono que escribir. A mí me ocurre lo contrario. Estoy muy contento de irme de aquí y de volver a verte. En los últimos tiempos se me hacía muy cuesta arriba vivir aquí, me ahogaba. Pero en cuanto decidí que iría a tu casa, he vuelto a respirar. En 1985 muere su gran amiga Elsa Morante y Natalia Ginzburg adopta a sus gatos siameses. En 1988 escribe su última comedia titulada La entrevista. La obra se estrena en mayo en Milán. En 1989, Europa se encuentra en un proceso de cambios. Natalia Ginzburg ya no ama el mundo que la rodea. En el invierno de 1990, Natalia despierta una mañana con fuertes dolores. Le diagnostican un tumor gástrico y la operan. Le quitan 2/3 del estómago. Poco a poco va recuperándose y rehaciendo su vida, pero en verano su salud vuelve a empeorar. Al regresar a Roma, descubre que tiene metástasis. Muere el 7 de octubre de 1991, con 75 años.
Nos gustaría terminar este programa con unas palabras de Natalia Ginzburg en una entrevista brutal que le hizo Oriana Fallaci en 1963. Cuando era joven, deseaba muchísimo ser confundida con un varón. Temía tener en mí los defectos de las mujeres, que los tengo todos. La ausencia de objetividad, el sentimentalismo, etc. Después, lentamente, con los años entendí que la condición de ser mujer debe ser aceptada por una escritora. Es decir, no se puede escribir sintiéndose diferente de aquello que se es, fingiendo ser diferente de lo que sí se es. Yo sé historias de mujeres y sé contar solo historias de mujeres. Y así les hemos contado la vida de Natalia Ginzburg a través de su obra. Hemos utilizado los libros Audazmente tímida, la vida de Natalia Ginzburg, de Maja Flug, 2024, editorial Siglo XXI. La corresponsal, de Cristina Di Stefano, 2015, editorial Aguilar. Y los materiales, episodio dedicado a Natalia Ginzburg en Canal UNED, publicado en 2018 y dirigido por Miguel Minaya Vara. Natalia Ginzburg, episodio del podcast Amadísimas, escritoras italianas del siglo XX, un podcast hecho por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, Argentina. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Laura Carrero del Tío, Charo Soria y Eugenio Barona. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.